Bendiciones con todos. Tema 62, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Génesis y hoy vamos a trabajar en una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿se puede arrepentir Dios? Y vamos a utilizar Génesis capítulo 6, versículo 6. Póngale atención a lo que le dice. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Qué versículo tan trágico, ¿no es cierto? En el tema anterior vimos cómo la naturaleza pecaminosa de la humanidad llegó al punto de que todo lo que pensaba y hacía iba en contra de la ley del Señor. Ahora veremos que el pecado del hombre afligió al Creador hasta el punto de que él experimentara dolor en su corazón. Analizaremos a qué se refieren las Escrituras cuando mencionan que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Cuando Moisés escribió este pasaje de Génesis, nos estaba dando una descripción antropomórfica de nuestro Creador, para que de cierta manera pudiéramos entender el gran dolor que causa el pecado y la maldad del hombre a nuestro Señor, quien es santo y sin mancha. Moisés quiso explicarnos esta situación como si fuera una analogía de un alfarero que se arrepiente de haber formado una pieza de barro que no le agrada y la destruye para volver a empezar. Esto nos recuerda el pasaje de Jeremías, en donde Dios le pide a Jeremías que visite el taller del alfarero para transmitirle el mensaje. Escuchemos lo que dice Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 8. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace el alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Me arrepentiré del mal que traeré sobre ella. De esta forma podemos entender parcialmente la aversión a la maldad de los pensamientos y acciones del hombre que llevan al Señor a emitir un juicio justo, descrito aquí como se arrepintió de haber creado al hombre. Y aún utilizando este pasaje agresivo para expresar la gran caída moral del hombre, debemos considerar que cuando hablamos de Dios, las palabras en nuestra lengua son limitadas porque el pecado ha afectado todos los aspectos de nuestra existencia, incluyendo el lenguaje, el cual solo estaba orientado a las experiencias humanas en este planeta, con una mentalidad finita, y por lo tanto no es exhaustivo ni capaz de concebir ni expresar los pensamientos o las acciones de Dios de forma exacta, ni para reflejar su imagen a la humanidad. Recordemos que los pensamientos de Dios son muy profundos, como dice
Salmos capítulo 92, versículo 5, y altos, como dice Isaías 55, 9. Van mucho más allá de la comprensión humana. Es por ello que las Escrituras utilizan analogías, metáforas y otras estructuras literarias basadas en nosotros mismos y en nuestras emociones para ayudarnos a entender al Todopoderoso. Y en el caso de este versículo, para manifestar el sufrimiento que debió experimentar nuestro Señor a causa del comportamiento del hombre y su aflicción por la frustración de sus propósitos para la raza humana. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. La palabra hebrea utilizada en este pasaje para arrepintió es nahán, que refleja la idea de respirar profundamente, suspirar, cuando uno tiene sentimientos de tristeza, compasión o consuelo, y tiene la misma raíz del nombre de Noé, que significa traer consuelo, alivio o confortar. Por lo que Moisés nos quiere decir es que el Señor se consoló o sintió alivio de haber emitido un juicio en contra del pecado de la humanidad que había escalado a niveles inaceptables más allá del límite. Por lo que la única solución justificaba que la ira de Dios acabara con el problema a través del diluvio. La humanidad se había vuelto tan repugnante que el Todopoderoso tuvo que intervenir para corregir el problema que la misma humanidad se había causado y que para este momento estaba fuera del control, y la única forma de arreglar la situación era eliminando la corrupción de la carne para empezar de nuevo. Pero al llegar al punto en el que Dios tiene que desatar su ira, conlleva la lamentación y el entristecimiento del Creador, quien se llena de dolor, como dice Efesios capítulo 4, versículo 30, en ocasiones al punto de llorar, como dice Juan 11:35. Y recuerde que Dios es amor, como dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Y como nos dice el profeta Isaías, para él, el ejercer juicios y castigos es una obra rara o un trabajo extraño que no acostumbra a hacer. Leamos lo que dice Isaías capítulo 28, versículo 21. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazín, y se enardecerá como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su rara obra, para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Por eso me gustaría aclarar que la tristeza no es por haber hecho a los seres vivos, porque no hubo ningún error al crear al hombre. Al contrario, cuando Dios terminó su creación, Él vio que todo lo que había hecho era muy bueno, como dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Más bien, el dolor es por la perversión, el nivel de rebelión, corrupción, violencia y la depravación que alcanzó el pecado en los corazones de la gente. Es por lo que el hombre se hizo a sí mismo lo que molestó al Señor. Y en este caso extremo, el castigo era la destrucción de toda la raza humana. Y el profeta Ezequiel nos enfatiza que el Todopoderoso no se complace con la muerte de nadie, por lo que destruir a toda la humanidad era la solución más dolorosa. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32.
Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepiéntanse y vivan. El apóstol Pedro nos dice que el Señor es paciente para con los hombres se arrepientan. No quiere que mueran en sus pecados y por eso aplaza sus juicios. Por eso envió a sus profetas, Abel, Enoc y Noé, para advertir a la sociedad antidiluviana que se arrepintieran, pero prefirieron morir en sus pecados. Leamos lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no se retarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y Jeremías capítulo 26, versículo 3 dice, tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino, y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Estamos hablando del hombre que fue originalmente hecho a imagen de Dios, pero que había caído a un polo diametralmente opuesto a la santidad divina, con sus transgresiones e iniquidad, convirtiéndose literalmente en enemigo del Señor. Por eso, el apóstol Pablo nos previene para no entristecer al Espíritu Santo con nuestros pecados, ni tampoco dar un mal testimonio como creyentes. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. E Isaías capítulo 63, versículo 10 dice, por ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Existe otra palabra en hebreo para referirse al arrepentimiento de los hombres, que es totalmente diferente, shu, que significa volver o regresar del pecado a Dios, y es utilizado por aquellos que están bajo la convicción del pecado y sienten una pena y remordimiento genuino. Este es el tipo de arrepentimiento que sentimos los creyentes vueltos a nacer cuando pecamos. Nos confesamos ante Dios y nos arrepentimos para evitar volver a cometer ese pecado y poder regresar al Señor. Pero entonces, ¿por qué los traductores utilizaron la palabra arrepentimiento en este pasaje y en Éxodo capítulo 32, versículo 14? 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. 2 Samuel capítulo 24, versículo 16. Jueces capítulo 2, versículo 18. Y Salmo capítulo 106, versículo 45. Jeremías capítulo 26, versículo 13 y versículo 19. Si sabemos que Dios no tiene pecado alguno del cual arrepentirse. Sin embargo, en otros pasajes se afirma que Dios nunca se arrepiente ni cambia de opinión, como dice en Números capítulo 23, versículo 19, Malaquías capítulo 3, versículo 6, 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, Salmos capítulo 110, versículo 4, capítulo 132, versículo 11, Jeremías capítulo 4, versículo 28 y Santiago capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer varios de ellos. Vamos a leer Jeremías 26, 13 que dice, ahora bien, enmienden sus caminos y sus obras y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra ustedes. Y Jeremías capítulo 4, versículo 28 dice, por eso se enlutará la tierra y se oscurecerán los cielos arriba, porque he hablado, lo he decidido, y no me arrepentiré ni me retractaré de ello. Superficialmente, la frase en este versículo parece inconsistente y contradictorio, causando confusión para el lector, por lo que debemos considerar que esta tensión
siempre ocurre cuando usamos términos humanos para describir a Dios. El Todopoderoso no es un hombre, pero las únicas palabras que tenemos para describirlo a Él y a sus sentimientos son en términos humanos. Por lo que la correcta forma de interpretar el uso del arrepentirse es Nahán, en referencia a Dios, es que el Señor cede o cambia sus promesas, tratos o pactos con los hombres cuando van de acuerdo con sus propósitos soberanos, por lo que debemos de considerar que sus profecías, que en su mayoría son condicionales, dependen de la respuesta de los hombres, pero Él no cambia cuando se trata del cumplimiento de las profecías mesiánicas que son parte de su plan de salvación para la humanidad, como lo fue en el caso del diluvio. Así que no permita que nuestra limitada perspectiva, la cual es finita y carnal, le haga pensar que aparentemente los propósitos de Dios cambian arbitrariamente cuando Él se arrepiente de los juicios contra la humanidad y el pecado que ha planeado llevar a cabo. Como dice Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 15, Jeremías capítulo 18 versículo 8, Amós capítulo 7 versículo 6, Jonás capítulo 3 versículo 10. Dios responde a la humanidad de una forma cuando las personas lo obedecen, pero Él responde de forma muy diferente cuando el hombre desobedece. Hay todo un capítulo en Deuteronomio, el capítulo 28, donde habla de la obediencia y la desobediencia. Le recomendamos que lo lea. Veamos ejemplos. Cuando Saúl era obediente, fue nombrado rey de Israel. Pero cuando el rey Saúl fue desobediente y rechazó los caminos del Señor, fue puesto bajo la ira de Dios y como consecuencia fue removido de su puesto como rey de Israel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, versículo 35. Saúl olvidó que él tenía que obedecer al verdadero rey de Israel, Dios. Y al hacerlo, no existía ninguna razón para mantenerlo en ese puesto. Pero por este cambio, algunos piensan y opinan que Dios cambia de parecer. Pero esto es solo un punto de vista humano. En realidad, Dios no cambia, porque Él sigue siendo el supremo rey de Israel y de todo el universo por si acaso. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 11 dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. A escuchar esta noticia. Y primera de Samuel capítulo 15 versículo 29 dice: también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Al contrario, los aparentes cambios en las Escrituras muestran el gran amor de Dios que Dios nos tiene, porque con Él ningún juicio es final y absoluto, sino que es condicional y puede cambiar si la conducta de las personas cambian, porque nuestro Creador siempre busca salvar a todos, siempre y cuando nos alejemos de los malos caminos. Lamentablemente, por la población antediluviana, este no fue el caso, porque no hubo ninguna clase de arrepentimiento de su parte, a pesar de que Dios les dio 120 años para que se arrepintieran, como lo vimos en el tema de Génesis capítulo 6, versículo 3, los 120 años de tolerancia. Por tanto, el juicio se llevó a cabo. Solo Noé y su familia, quienes eran parte de la profecía mesiánica, fueron salvados del juicio divino, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios, como dice Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero leamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 36. Ponga el asunto lo que dice. Sí, Jehová juzgará a su pueblo
y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando vea que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Aquí vemos una vívida imagen de Jesucristo, porque Él es quien nos da sus leyes para seguirlas y quien determina quién las sigue de corazón. Además, es el único que nos puede salvar. Su trabajo en la cruz y su sangre es quien tiene el poder para podernos destruir, como dice Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Pero leamos qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Y Santiago capítulo 4, versículo 12 dice: hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Nuestro Creador decidió trabajar con una humanidad pecadora y su objetivo es purificar a su gente, justificándola, santificándola y glorificándola hasta que reflejen correctamente su carácter. Por eso somos seguidores de Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir y la única forma de lograrlo es con un corazón nuevo, un nuevo pacto, como dice Jeremías 31, 31 al 34 y Ezequiel capítulo 36, versículos 28 al 38. Dios elige la gracia sobre el juicio. Qué maravilloso. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Solo considere los atributos del Señor, que son la omnisciencia, Dios todo lo sabe; omnipresencia, Dios está en todas partes y en todo momento, es decir, en el presente, pasado y futuro al mismo tiempo; y la omnipotencia, Dios tiene todo el poder, es el Todopoderoso, por lo que todo sobre la tierra debe estar perfectamente predestinado, preordenado, es inmutable de acuerdo a la voluntad de Dios. Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 11 dice: acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que yo quiero. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre que lleva a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Qué maravillosa palabra, mostrando el gran poder de Dios, que Él es único, no hay otro como Él. Así que el Creador ya sabía cómo se iba a comportar la humanidad desde antes de su creación, y también cómo iba a ser purificada y salvada a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios lo sabe todo, ¿por qué se iba a arrepentir y a cambiar de parecer cuando los hombres pecaran? Eso no tendría ningún sentido. Por lo que, para entender este versículo, debemos considerar los atributos del Señor y no quedarnos con una idea errónea debido a la capacidad limitada del pensamiento humano.
Isaías capítulo 55, versículo 9 dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ahora, la frase "y le dolió en su corazón", la fuerza de la palabra Nahán, arrepentirse, en este versículo, es una conmovedora indicación de que Dios no odió al hombre por su comportamiento. Al contrario, se puede ver la tristeza que siente Dios, quien es herido por la maldad en el corazón de la humanidad. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y los pecados atroces que cometían los hombres, al punto de que la palabra de Dios nos dice, le dolió en su corazón, por la angustia que lo llevó a aplicar un castigo correctivo como parte de su plan de salvación, que es la prueba de que el propósito divino es inmutable. Enviar la indignación fue un acto desgarrador de parte de Dios, pero tenía que juzgar el pecado, aun y cuando el Señor es misericordioso y paciente, como dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, que ya vamos a leer, por lo que una vez más vemos que el arrepentimiento de Dios no supone una variación en sus propósitos. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice: porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregando enteramente a hacer el mal. Y en nuestro siguiente tema continuaremos con el juicio que emitió Dios y la declaración del castigo en contra de la maldad que se había desatado en el mundo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Maravillosas, ¿no es cierto? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo vemos el Dios Todopoderoso? Que Él no cambia y no varía, ¿sí? Pero sí está dispuesto a salvarnos si nos arrepentimos de todo corazón. Por eso entregó en sacrificio a su unigénito Hijo, para que nosotros le buscáramos de todo corazón, para que le aceptáramos. Por eso, como en cada video, nosotros ponemos lo que llamamos la oración de fe. La oración de fe, la oración que le lleva a aceptar a Cristo. Y esperamos que la haga con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted aceptó a Cristo, es la mejor decisión que ha tomado. Ha tomado un rumbo hacia la eternidad. Y para sostenerse, porque hay pruebas, tentaciones, dificultades, tiene que meditar todos los días en la palabra. Dejar que el Espíritu Santo le enseñe, buscar ponerla en práctica, obedecerla y después también predicarla para que otros conozcan estas verdades y vengan a los pies de Cristo. Cántele alabanza, porque Dios es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración, que Él le va a responder en el momento de su voluntad. Sí. Y le invitamos a la iglesia. Traiga a su familia, traiga a sus amigos, que hay espacio todavía para juntos seguir aprendiendo estas verdades maravillosas que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa, por tu palabra que nos brinda cada día, por tu palabra que cada día nos habla de salvación, de vida eterna, por esa maravillosa palabra que está allí enseñándonos, que seguro no va a llegar vacía, va a volver con una cosecha de hijos e hijas que honren y glorifiquen tu nombre y que dé un buen testimonio en este mundo, Señor. Te alabamos
y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra a otros para que también conozcan las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.